La nueva fórmula que agregamos tiene que ver con polinomios y se llama la regla de la cadena. De la cadena. ¿Sí? Y bueno, esta formulita, ¿sí? Dice que la derivada de u a la n con respecto a x es igual, aquí, es igual a n por u a la n menos 1 por la derivada de u con respecto a x. Y se refiere a esta formulita en específico. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Significa que también sirve para derivar potencias, como se ve aquí. Dentro del paréntesis está la función. Después sirve para derivar potencias, pero potencias polinómicas, o sea, que tienen más de un término, como estos, ¿no? Como estos. ¿Sí? Por lo tanto, cada vez que veamos a u, nos vamos a imaginar una potencia. Potencias sumadas en polinomio. Por ejemplo, aquí vemos, este sería un ejemplo, ¿sí? Por eso es que dice aquí que la derivada, si y es igual a u, o sea, si y es un polinomio, entonces la derivada de y sería derivada de cada término. La derivada de cada término. Quiere decir que vamos a derivar término a término. Entonces, eso es un polinomio. Entonces, vamos a ver que y sería igual a u, ¿sí? Pero y, ya el ejemplo en concreto que tenemos sería 9x al cuadrado menos 1/7 de x más 3. Bien. Y ya para derivar esto, pues lo que haríamos sería utilizar, primero, antes que nada, la regla 9. Veamos, aquí se ve, regla 9. ¿Y cómo aplicamos la regla 9? Pues simplemente le ponemos derivada de y con respecto a x. Veamos, a este término le agregué una d y una dx. Es lo mismo que le agregaría yo a este, ¿sí? Derivada de 9x al cuadrado menos 1/7 de x más 3 con respecto a x, ¿sí? Este paso nada más lo voy a hacer en los primeros ejercicios, nada más para que ustedes vean de dónde viene. Y en las derivadas hay una propiedad que significa que si estamos derivando un polinomio, la derivada, la d, pasa multiplicando a cada uno de los términos. Y con respecto a x, o sea, esto que está aquí abajito, pasa dividiendo a cada uno de los términos. Por lo tanto, la derivada de y con respecto a x es igual a la derivada de 9x al cuadrado con respecto a x menos la derivada de menos, no, de 1/7, y al menos ya lo factoricé. 1/7 de x con respecto a x más la derivada de 3 con respecto a x. Este es el procedimiento completo, ¿sí? Este es el procedimiento que le da fundamento, pero si lo memorizamos, después lo podemos omitir. Vamos a darle oportunidad a tiempo. ¿Sí? Bueno. Si lo memorizamos, sin duda alguna, después podemos omitirlo, ¿sí? Entonces, derivada de y con respecto a x va a ser igual. Y aquí, ¿qué regla vamos a aplicar? Vamos a aplicar regla 5. Obviamente, ¿de cuáles? De las que tenemos acá. Me voy a traer para acá para que la veamos. ¿Sí? Regla 5. Aquí está. Es esta. En esta vamos a aplicar regla 3. ¿Cuál es? Esta. Veamos. C es 1/7 y x, pues es la misma de x que está acá. Y aquí vamos a aplicar regla 1. ¿Cuál es? La derivada de una constante. Por lo tanto, entonces, si aplicamos regla 5, pues aplicaríamos a partir de aquí. ¿Sí? Entonces, dice que primero pasamos a n multiplicando, n vale 2, por la constante,
que en este caso serían 9, ¿sí? 9. Estoy leyendo a partir de aquí, ¿sí? Acá la puse más grande para que se vea, ¿sí? Luego, multiplicamos, es casi la misma, ¿eh? Multiplicamos por x a la n, que es 2 menos 1, y luego voy con el signo menos, la derivada de un séptimo de x, y aplicamos la regla 3, que es esta, es la constante, bueno, entonces nos da un séptimo, más la derivada de una constante vale 0, entonces más 0. Y entonces tenemos que la derivada de y con respecto a x es igual a 18x menos un séptimo. Y este es el resultado de nuestra derivada. En los próximos ejercicios nos vamos a omitir este paso, y nos vamos a ir a derivar término por término. Nada más. ¿Vale? Entonces, vamos a ver. Y aquí, veamos, aquí está nuestro resultado. 18x menos un séptimo. Este es el resultado. Bueno, voy a hacer un poquito más grande esto. Voy a hacer un poquito más chiquito y lo voy a subir para aprovechar el espacio. Entonces de este lado. De la misma manera vamos a trabajar con esta formulita. Digo, con esta función. ¿Sí? Nos piden derivar y igual a 4 sobre 3x a la quinta más 1 sobre x. Y en la clase pasada vimos que dentro de nuestro formulario no tenemos ninguna derivada donde la variable esté dividiendo. Tenemos puras fórmulas para derivar donde x se está multiplicando. Entonces tenemos que hacerle un pequeño arreglo, que es la misma situación con este ejercicio, ¿sí? Entonces lo primero que tendríamos que hacer sería recomponerla. Diríamos y es igual a 4 sobre 3. Y esta potencia que está dividiendo la podemos pasar multiplicando siempre y cuando le cambiemos el signo de su exponente. ¿Sí? Bien, más esta x también aquí tiene una potencia positiva que está en división. Podemos pasarla multiplicando siempre y cuando cambiemos el exponente, ¿sí? Entonces acá lo ponemos multiplicando por x a la menos 1. Bueno, ya lo tenemos ahora sí como un polinomio, y entonces ahora sí vamos a derivar, ¿sí? Vamos a ver. Por lo tanto, la derivada sería y', que significa derivada, ¿sí? Y aplicando la regla. Profe, Sí, dígame. ¿y el 1 que está arriba del X, dónde lo puso? No, el del otro lado. El que está arriba de la X a la 1. Y el que está más arriba de la 1. Por eso, que está aquí
es este. Y este que está acá, está aquí, si lo quieres ver. O sea, este uno ya no lo puse porque la buena práctica de la matemática pues, nos dice que sí es más correcto. Bueno, es más didáctico y para efectos de la bibliografía va a venir así. Va a estar aquí. Sí, está bien, gracias. Ok. Bueno, entonces, ahora sí, derivando, si aplicamos, aquí aplicamos regla 5, que es esta, aquí lo voy a poner, derivada de c por x a la n, con respecto a x, va a ser igual a n por c por x a la n menos 1, ¿sí? Si aplicamos esa regla, pues entonces tendríamos que menos 5, voy a ponerlo con negro. Voy a tratar de que un color sea la fórmula y otro sea el procedimiento. Menos 5, que va a estar multiplicando, los paréntesis significan multiplicación, va a estar multiplicando a la constante, ¿sí? Que es 4, y luego por x a la n, pero n vale menos 5, menos 1. Y luego más la derivada de esto, aplicaría regla 4, que lo único que le falta es la x. Vamos a ponerlo. X a la n, esta sería la regla 4, ¿sí? Como no hay constantes, n por x a la n menos 1. Entonces, ponemos a n, que es menos 1, multiplicado por x a la menos 1, menos 1. Y bueno, pues prácticamente ya nada más es hacer las operaciones que están indicadas y me queda que y, la derivada de y es igual a menos 20, menos por más es menos, 5 por 4, 20, y entonces me queda x a la 6 más x a la menos 2. Estos son sumas de números negativos, sumas de números negativos. Menos 5 menos 1 nos da menos 6, y menos 1 menos 2 nos da menos 1 menos 1 nos da menos 2. Y este sería el resultado. Si nosotros queremos ponerlos como potencias positivas, podemos cambiarlos de posición. En lugar de que estén multiplicando, los podemos estar dividiendo, y entonces nos queda que la derivada de la función es igual a menos 20 dividido entre x a la 6. Más, y ahora sí, aquí hay un 1, que es el que se va a quedar arriba, y le ponemos abajo x al cuadrado. Y este sería prácticamente el resultado que tiene nuestro manual, nuestro librito. Se puede poner cualquiera de los dos, ¿no, profe? Sí, me pueden poner esta o me pueden poner esta. Yo, si me ponen esta, ya está correcta. Si me ponen esta, también ya está correcta. Pero de preferencia, por regla general, vamos a ponerlos en potencias positivas. De preferencia, ¿sí? De preferencia, quiero que lleguen hasta este resultado. ¿Sí? Con potencias positivas. Bueno, vamos a ver el siguiente. El siguiente, pues, es este. Vamos a verlo. Y es igual a menos raíz cuadrada de 7 más 8. Vamos a verlo. Derivar. Y, también lo puedo poner de esta manera. Principalmente para usar todas las notaciones. Es igual a menos raíz cuadrada de x más 8, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí era así? ¿Sí? Ok. Bien. Pues este ejercicio prácticamente lo único que nos ayuda es a recordar que las potencias irracionales, llamadas con radical,
se pueden derivar si las cambiamos como potencias fraccionarias. Entonces, antes de derivar esto, prácticamente lo puedo transformar como esto. La raíz cuadrada de x sería lo mismo que x a la 1/2 más 8. Y bueno, pues si ya está de esta manera, pues ya nada más podemos derivar término a término, como dice su cuadernillo. Y por lo tanto, para esta vamos a utilizar la regla 4, que es la que está aquí arribita, para que se alcance a ver. Ahí está, ahí la estamos viendo. Hasta voy a bajar más para que se vea. Y entonces ahora sí voy, la derivada de la función, así es como se lee esto, es igual a, y voy aplicando esta regla, ¿sí? Dice que ponga yo n, pero n vale 1/2. Entonces voy a poner 1/2, que está multiplicando a quién, a x. Bueno, primero antes que nada, hay un signo menos que necesito poner, ¿sí? Menos, esto es lo mismo que si aquí hubiera un 1, ¿eh? Menos, nada más que normalmente no lo ponemos los matemáticos, ¿sí? Menos n, pero ¿cuánto vale n? Vale 1/2. Por x a la n, que es 1/2, menos 1, y luego más la derivada de 8, pero la derivada de 8 es 0, entonces sería más 0. Entonces, prácticamente aquí podemos ver que la derivada de la función entonces es igual a menos 1 sobre 2 por x, pero el 1 no me gusta así, para que sea más fácil mi operación, me gusta más así. ¿Por qué razón? Porque aquí me puedo dar cuenta que la resta de estos exponentes es menos 1/2. ¿Sí? Hacer esto, lo voy a hacer acá, 1/2 menos 2/2 es igual a, aquí paso el 2, cuando los denominadores son iguales, pasa igualito el 2, y acá hago las operaciones que ustedes saben hacer de fracciones, 2 entre 2 a 1, por 1 es 1, menos 2 entre 2 a 1, por menos 2 nos da menos 2, y esto sería igual a menos 1/2. Bueno, entonces prácticamente me he dado cuenta que ya llegué al resultado, pero si el profe me solicita que lo ponga en potencias positivas, entonces esto sería igual a menos 1 sobre 2 por x a la 1/2. Pero x a la 1/2 es lo mismo que raíz de x, entonces la derivada de x sería igual a menos 1 sobre 2 por la raíz cuadrada de x. Y ese sería el resultado. Si nosotros lo checamos, obviamente que ese sería nuestro resultado. Vamos a verlo. Aquí está. Puede regresar a copiar. Falta copiar el último. Sí, no te preocupes, lo vamos a continuar ahí. ¿Vale? Bueno. Gracias. Y bueno, pues prácticamente vimos un concepto más que se llama regla de la cadena. Y voy a explicar un poquito más qué es la regla de la cadena. ¿Sí? La regla de la cadena, y lo vamos a hacer. Vamos a explicar un poquito más qué es la regla de la cadena. El cuadernillo se brinca muchos pasos, y aparte de que se brinca muchos pasos, omite muchas aclaraciones que yo hago. ¿Por qué las hago yo? Porque son necesarias para que ustedes comprendan el por qué se hacen las cosas.
Porque si el cuadernillo lo explicara, yo entiendo por qué el autor no lo explica muchas cosas, porque obviamente su manual sería muy grande y la cantidad de texto sería gigante. Sí, o sea, vamos a decirlo, si son 90 páginas, pues sería, no sé, de 200 o de 180 o 150 páginas. Es por eso que pues, se hace muy sintético. Y bueno, de alguna manera por eso le llaman de conocimientos esenciales, ¿sí? Porque bueno, pues lo que trata es al máximo de ahorrar el tiempo y el espacio. Bueno, ¿qué es la regla de la cadena? La regla de la cadena nos sirve para, primero vamos a ver para qué sirve, para derivar funciones más complejas, y tiene que ver con esta formulita, ¿sí? La derivada de la función con respecto a x es igual a la derivada de u con respecto a x multiplicada por la derivada de y con respecto a u. Bien, ¿cómo hay que entender esto? Hay que entenderlo como dos derivadas que se encuentran multiplicando, ¿sí? Esta le llamamos derivada interna y esta le llamamos derivada externa, ¿sí? Externa, ¿sí? Entonces, hablar de dos derivadas juntas es hablar de que ahora vamos a buscar en nuestro formulario todas aquellas reglas que utilizan este concepto. Y vamos a verlas. Veamos. Quiere decir que a partir de aquí, de la regla 6, ya usamos la regla de la cadena. Nada más que no era necesario mencionarlo. Donde ya va a ser necesario mencionarlo es más adelantito, ¿sí? Por ejemplo, ni en la 7 ni en la 8 era necesario mencionarlo. Ni en la 9, miren, aquí aparece U, V y W. Cuando ya tenemos este tipo de notaciones, es que ya vamos a usar la regla de la cadena. Y en específico, la usamos propiamente en la regla 10 en adelante. Ya de ahí para adelante son puras funciones que utilizan la regla de la cadena. Hay pura U, ya no hay X, hay pura U o V. Puede ser U o V. Vean, entonces si le checamos ya de ahí para adelante fueron puras derivadas con la regla de la cadena. ¿Qué significa esto? Significa que van a ser derivadas mucho más complejas, pero que se hacen con esta técnica para facilitar su trabajo, para facilitar su desarrollo. Bueno, eso quiere decir que por eso es que acá ya empezamos a comprender un poquito más qué es lo que vamos a hacer. Aquí está nuestro siguiente ejercicio. Me lo voy a llevar para allá, para aquella parte. ¿Sí? Vamos, me piden derivar la función. Y bueno, pues aquí, sin duda alguna, que va a haber dos formas de cómo derivarlo. Una es desarrollar este binomio a la cuarta, ¿sí? Que se va a hacer una expresión algebraica muy grande, ¿sí? O la otra, usar la regla de la cadena. En lo particular, a mí me parece más interesante utilizar la regla de la cadena. Esta regla de la cadena también puede presentarse de esta manera. Derivada de y con respecto a x es igual a la derivada de y con respecto a u, ¿sí? Multiplicada por la derivada de u con respecto a x. También se puede representar de esta manera, ¿sí? En lo particular, cualquiera de las dos
opciones es lo mismo. Es más, vamos a quitar esto para no causar confusión, que sean dos diferentes, es lo mismo, nada más que aquí está primero esto. Aquí me cometí un error al pasarlo, es Y. ¿Sí? Con respecto a U. Y luego por la derivada de U con respecto a X. A esto se le llama derivada externa, que está multiplicando a la derivada interna. En pocas palabras vamos a hacer dos derivadas, ¿sí? Y para eso necesitamos comprender quién es U y quién es U. Un nuevo término que va a aparecer aquí y que por eso es que ahora aparecen U en las fórmulas. U va a ser casi siempre lo que esté dentro de un paréntesis que está elevado a un exponente, o sea, la base. La base casi siempre va a ser U. Por lo tanto, U va a ser igual a 7 medios de X menos 1. Eso va a ser U. Y observen, aquí voy a calcular la primera derivada, que es la derivada interna. La derivada de U con respecto a X va a ser igual a, y ya, derivando, sabemos que la derivada de 7 medios de X va a ser 7 medios, ¿sí? Y la derivada de menos 1 va a ser 0. Más 0 o menos 0, como sea, ¿sí? La derivada de esto es 0. Si nos damos cuenta, entonces estamos derivando término a término, ¿sí? Y, por lo tanto, ahora vamos a aplicar la derivada externa. Y esa la voy a aplicar acá. Eso quiere decir que ya hice una derivada. Ahora voy a hacer la otra derivada, la externa. Y me dice que la derivada de Y con respecto a X va a ser igual. Y voy a aplicar esta regla, que es la regla 10 en su formulario que les di, que dice que la derivada de U a la N con respecto a X va a ser igual a N por U a la N menos 1 por la derivada de U con respecto a X. Y quiero que observen ustedes, que aquí está la derivada externa. Esto que está aquí es la derivada externa. Y esto que está acá es la derivada interna. Bueno, voy a, para aprovechar mi espacio, me voy a llevar mi función para acá. Derivada de Y con respecto a X es igual a, y vamos a ir leyendo a partir de aquí, ¿sí? A partir de aquí. Me dice que primero ponga N. ¿Cuánto vale N? N vale 4, sigue siendo el exponente, ¿sí? Entonces, 4 por U. ¿Pero cuánto vale U? U vale esto. Esto por 7 medios menos 1, ¿sí? Que está elevado, dice que lo eleve yo a la N menos 1, pero N vale 4 menos 1, quedaría así, y que lo multiplique, vean, aquí dice, esto es una multiplicación, vamos a decirlo así, por la derivada, como se ve acá, por la derivada externa, ¿sí? Pero ¿cuánto vale, interna, perdón, pero ¿cuánto vale la derivada interna? Vale 7 medios por 7 sobre 2. Ahí está. Y entonces me doy cuenta que puedo multiplicar este número de 7 medios por 4. Y entonces el resultado nada más es realizar las operaciones que dan. Lo mismo podemos hacer esta suma o resta, mejor dicho, esta resta que está acá. Y prácticamente ya nada más sería hacer esas operaciones y ya llegamos al resultado. Esto sería igual a 7 por 4, 28 sobre 2. Pero 28 sobre 2 es 14. Ya lo voy a poner para no hacer tantos pasos. 14, ¿sí? Multiplicada por 7 medios de X, aquí me faltó, de X,
¿sí? Menos 1 elevado a la 3. Y este sería mi resultado. Es un resultado muy compacto y es un procedimiento muy fácil. Comparado a si elevara primero 7 medios menos 1 a la cuarta, se hace un polinomio muy grandote. Sería una forma también de hacerlo, sencillamente, pero sería más talacha. Sería más talacha. Derivada interna y externa, profe. Perdón, la derivada interna estaría aquí. Lo voy a poner con rojo. La derivada interna estaría aquí. Ahí está. Y derivada externa sería todo esto. Y se están multiplicando. Está multiplicando derivada externa por derivada interna. Y entonces, aquí se ven. Aquí ya no se ven porque ya se mezclaron las operaciones. Pero aquí estaría. Desde el 4 hasta el menos 1 sería la derivada externa. Este puntito significa multiplicación y la derivada interna sería 7 medios. Aquí se ve. Derivada interna es esto, 7 medios. Y derivada externa, pues lo hice acá. Vean, acá lo hice. Esta es la derivada externa. No sé si con eso pude explicarlo bien. Si no, vamos a hacer más ejercicios, desde luego. ¿Sí? Y entonces, este sería el resultado. Si no cometí algún error, debiera de ser el mismo resultado que está acá. Vamos a ver. Más abajo, ¿verdad? Puede hacerse más fácil así. Aquí está bien. Es esto. Este es el resultado que llega. La explicación que yo di también está acá. Solamente que pues yo trato de hacerlo con una explicación similar. Bueno, es igual, mejor dicho. Bueno, pero ahí tienen dos formas de explicarlo, ¿sí? Bueno, vamos a continuar. Para no desfasarme, voy a poner mi siguiente función a derivar. Me piden derivar y igual a menos 3 sobre 2x al cuadrado más 5 elevado al cubo. Bien. Déjenme momentáneamente. Vamos a ver. Bien. Siguiendo la misma metodología, ¿sí? Siguiendo la misma metodología. Esta se resuelve con la regla 10, ¿sí? Y la regla 10 prácticamente la voy a volver a poner aquí. Derivada de u a la n con respecto a x es igual a n por u a la n menos 1 por la derivada de u con respecto a x. Ahí está. ¿Sí? Como siempre. Derivada externa. Derivada interna. Multiplicándose. ¿Estamos? Ok. Vamos a ver. Pues empezaríamos, obviamente, por identificar quién es u. Vamos a ver. U es igual ¿a quién?
Pues a esto, ¿verdad? Pero veamos, está dividiendo. Esta variable no tengo ninguna fórmula para derivarla si está dividiendo, porque vean, aquí está multiplicando. Entonces primero tendría que darle un arreglo. Entonces tendría que ser y es igual a menos, y veamos, toda esta es una potencia. La puedo cambiar de posición, ¿sí? Como 2x al cuadrado más 5 elevada a la menos 3. La condición es que lo puedo pasar de dividir a multiplicar siempre y cuando cambie el signo del exponente. Por lo tanto, esto que está acá es equivalente a esto. Ahora sí ya sé cuál es U. ¿Quién es U? U vale 2x al cuadrado más 5. Y su derivada interna, ¿sí? Que sería derivada de U con respecto a X, sería igual a término a término, derivada término a término, sería 2, que es el exponente, multiplicado por 2, por X a la menos 1, pues sería 2 menos 1, ¿sí? Más 0. La derivada de esto sería 0. Y entonces la derivada de U con respecto a X es igual a 4X. Ya tengo derivada interna, ¿vale? Por la derivada externa. Veamos, entonces la derivada externa es igual a menos 3 por la derivada de esto. ¿Sí? La derivada, vamos a ponerlo para que se vea. En cálculo diferencial, en las derivadas, 3 puede salirse de la derivada. Bien. 2x al cuadrado más 5 elevado a la menos 3 con respecto a x es una de las propiedades del cálculo diferencial, que las constantes se pueden salir de la derivada de una expresión. Entonces tenemos que y', que es lo mismo que decir derivada de la función, es igual a menos 3 por todo lo que me dé acá. ¿Y qué me va a dar? Ah, bueno, voy a derivar externamente primero. ¿Qué me dice la regla? La regla me dice que ponga a n. Veamos, ahí está. ¿Y cuánto vale n? N vale menos 3. Menos 3. Y que esto tiene que estar multiplicando aquí a u. ¿Pero cuánto vale u? U vale esto, lo que está en medio, aquí está, de hecho. ¿Sí? Entonces, por 2x al cuadrado más 5, y que debe de estar elevado a la n menos 1. Pero n vale menos 3 menos 1, quedaría de esa manera. Y que lo tengo que multiplicar por ¿quién? Por la derivada interna. Pero la derivada interna vale 2, no, perdón, acá está abajo. La derivada interna vale 4x. Si ustedes se dan cuenta, este término lo puedo multiplicar por menos 3. Y por lo tanto, esto me queda que la derivada de la función es igual a menos 12x. Pero también lo puedo multiplicar por 3, menos 3. Entonces me sería completo, ya me sería menos 36. Menos 36x, que está multiplicado por 2x al cuadrado más 5, y que a su vez está elevado a la menos 4. Si yo quiero ponerlos con potencias positivas, entonces me quedaría y', sería igual a menos 36x, y esto dividido entre paréntesis 2x al cuadrado más 5 elevado a la 4. Y este sería mi resultado. Este sería mi resultado. Profe, Dígame. ¿de dónde sacó el menos 36? Ah, bueno, mira, de aquí multipliqué 4 por 3. Bueno, 4 por menos 3. 4 por menos 3, nos da menos 12, ¿verdad? Sí. Y menos 12 por menos 3 me da más 36. Ahí sería correcto. ¿Sí? Multiplico 4x por menos 3 me da menos 12x. Menos por menos me da más. Menos 12x por menos 3 me da
más 36x. Ese es el Ok, resultado. gracias. Bueno, ok, continuamos. ¿No hay dudas hasta aquí? No, profe. Bueno. Bueno, vamos a ver el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es este. Vamos a verlo. Lo voy a llevar para allá. Ok. Ya está. Me piden derivar la siguiente. ¿Sí? La siguiente función. Y bueno, pues obviamente que para derivar esto, primero, antes que nada, necesitaría convertir esta función radical en función fraccionaria, porque pues mi fórmula que tengo sigue siendo la misma, que la voy a poner aquí abajito, ¿sí? Me dice que la derivada de u a la n con respecto a x, de la fórmula 10, ¿sí? Es igual a n por u a la n menos 1 por la derivada de u con respecto a x. Si se dan cuenta, todas a partir de aquí van a tener este término llamada derivada interna, porque todas son parte de la regla de la cadena. Entonces, para eso necesito darle una transformación. Y esa transformación obviamente sería esto. Y igual a, y veamos, este x a la 6 menos 9 está elevado a la 4. Pero este 3 que está acá estaría dividido entre 3. Este radical es un denominador, ¿sí? Entonces prácticamente tengo esta potencia de polinomio, de un binomio, y por lo tanto pues necesito saber quién es u. U va a ser igual a x a la 6 menos 9, ¿sí? Donde la derivada de u con respecto a x va a ser igual a x a la 5 menos 0, porque pues la derivada de 9 es 0, ¿sí? Ya no lo ponemos, ¿sí? Y ya ahora voy a derivar externamente. La derivada de y, entonces, la derivada de y va a ser igual con respecto a x, va a ser igual, y aplicando la regla, veamos, me dice que primero ponga n, que vale 4 tercios, multiplicado por u, que vale x a la 6 menos 9, elevado a la 4 tercios, pero restado 1. Como quiero hacerlo facilito, lo voy a poner en términos de tercios, ¿sí? Esto es 1. Y por lo tanto, ¿sí? Todo esto también se está multiplicando por ¿quién? Por la derivada interna, que es x a la 5. Y bueno, entonces la derivada de y con respecto a x es igual a, vean, esto lo puedo multiplicar por este 4, ¿sí? 4 por 5, 20, no, 4 por x al cubo me da 4x al cubo, bueno, aquí es sobre 3 por x al cubo, no, a la quinta, ¿sí? Entonces multiplica este 4 por x a la quinta, me da 4x a la quinta sobre 3, y que está multiplicando por x a la 6 menos 9 por x a la 3, digo, perdón, 4 tercios,
elevado a la 4 tercios menos 1 tercio nos daría, perdón, 4 tercios menos 3 tercios nos daría 1 tercio. ¿Sí? Si nos damos cuenta, entonces la derivada de y con respecto a x sería igual a 4 tercios de x a la quinta. Y esto que está aquí es la raíz cúbica de esto. Entonces puedo ponerlo también como raíz cúbica de x a la 6 menos 9. Prácticamente. Podría ponerlo así, o bien podría ponerlo así, con un 1 acá. Pero normalmente esto no se escribe. Así que lo puedo poner simplemente como x a la 6 menos 9. Y ahí tendría mi resultado. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Por qué la cúbica? Porque este numerito que está aquí, esta potencia fraccionaria, cuando tenemos potencias fraccionarias son potencias con radicales. Y este numerito que está aquí como denominador, que sería este 3, es el índice del radical, que es 3. Y este 1, por eso puse el paréntesis y le puse un 1. Pero no se pone. Cuando es 1 no se pone. Lo mismo que cuando la raíz es raíz cuadrada, tampoco se pone el 2. ¿Sí? En la raíz. Esa es la razón. Ok, gracias. Ok. Vamos a ver. Y continuamos. Y continuamos con nuestros ejercicios. Vamos a ver. Pues ahí están nuestros ejercicios, los dejé desde ayer. Dejé 4 ayer. Y hoy tenemos la posibilidad de hacer, pues prácticamente ahora los que vamos a hacer como participaciones va a ser va a ser por eso les decía que el día de ayer había sido muy rápido pedírselos. Va a ser el que vamos a hacer. Ahí es. Vamos a ver. Va a ser ese, va a ser y también 4. ¿Sí? Ahora sí tenemos la posibilidad de hacer los 4 restantes. Puedo apoyarlos con uno. ¿Cuál quieren que les desarrolle? La 8. El 8. Sale. No se diga más. Bien. Me lo voy a traer para acá. Derivar la siguiente función. Y para eso tendría que, que hacerle una pequeña transformación. Ya se dieron cuenta que esto se logra a través de pequeñas transformaciones. Para empezar, yo no tengo ninguna fórmula o ninguna regla que me derive cuando la variable está dividiendo. Aquí está dividiendo. Yo no tengo fórmula. Por lo tanto, yo necesito pasarlo a que esté multiplicando para usar las fórmulas que yo conozco. Y como siempre, pues le voy a tener que dar una transformación. Por lo tanto, esto va a ser y es igual, ¿sí? A este radical lo voy a convertir en potencia fraccionaria, ¿sí? Primero voy a hacer todo el procedimiento de convertirlo, ¿sí? Entonces esto me quedaría como 9 medios de x más 1 estaría elevado a la
4 tercios, ¿sí? Más 5x. Veamos, esa fue la primera transformación. Va la segunda transformación, todavía no estoy derivando. Esto lo voy a pasar, está dividiendo, lo voy a pasar multiplicando. Me quedaría 9 sobre 2x más 1 elevado a la menos 4 tercios. Este es el requisito para cambiarlos de posición. Si está dividiendo y lo que pasar multiplicando, este es el requisito, cambiarle de signo. Ya nos dimos cuenta por qué en la clase pasada, porque es válido. Sería más 5x. Alguien pudiera decir, ¿y este 1 dónde quedó? Aquí está. Pero no se pone cuando es este caso muy particular. No se pone. ¿Sí? Bueno, y entonces ahora sí ya tengo la posibilidad de desarrollar mi derivada completa, ¿sí? Porque ya tengo fórmulas, ¿sí? Entonces ya sé que mi fórmula con la que voy a derivar sigue siendo la misma, ¿sí? La voy a poner de color rojo. La derivada de u a la n con respecto a x es igual a n por u a la n menos 1 por la derivada de u con respecto a x. Esta se llama la regla de la cadena, ¿sí? Y por lo tanto, ahora sí ya puedo derivar. Voy a derivar término a término. Por lo tanto, la derivada de y, derivada de y con respecto a x va a ser igual a, y voy a ir leyendo cada uno de los términos, ¿sí? Entonces, me dice que primero ponga n vale menos 4 tercios, que estaría multiplicando a quién? Estaría multiplicando a u. U es 9 medios de x más 1 elevado a la ¿qué? A la n, que es menos 4 tercios, menos 1, que lo voy a poner en tercios, y multiplicado por la derivada interna. Pero no he sacado la derivada interna, eso quiere decir que necesito saber quién es u. U es igual a 9 medios de x más 1. Ya sabemos que siempre u va a ser la base de una potencia, entonces la derivada de u con respecto a x va a ser igual a 9 medios, porque la derivada de esto es 9 medios y la derivada de esto es 0. Entonces, por 9 medios, y he terminado de derivar esto. Ya no me falta hacer las operaciones pertinentes. Ya nada más me faltaría más la derivada de 5x. ¿Cuánto vale la derivada de 5x? Vale 5. ¿Sí? Y prácticamente lo único que me resta es hacer puras operaciones. Puras operaciones aritméticas. ¿Sí? Veamos, este menos 4 y este 9 se pueden multiplicar, este 3 y este 2 se pueden multiplicar. Menos por más va a dar menos. Entonces, la derivada de y con respecto a x va a ser igual a menos 36 sextos. ¿De quién? De 9 medios de x más 1, que estarían elevados a la 4 menos 4 tercios menos 3 tercios, nos daría menos 7 tercios, ¿sí? Más 5. Y prácticamente puedo dejar mi potencia en positivo, por lo tanto, puedo decir que derivada de y con respecto a x es igual a menos 36 sobre 6 y por 9 medios de x más 1 elevado a la 7 tercios más 5. Pero esto es un radical, este 3 es un radical, o sea, es una potencia fraccionaria, pues lo puedo poner en su forma radical. Y por lo tanto queda que derivada de y con respecto a x va a ser igual a menos 36 sobre 6 por la raíz cúbica. ¿Por qué cúbica? Porque hay un 3, ¿sí? De 9
medios de x más 1, ¿sí? Y que está a su vez elevado a la 7. Lo voy a escribir bien. Va de nuevo. La raíz cúbica de quién, de un paréntesis, 9 medios de x más 1 elevado a la 7. Y ese sería mi resultado, más este 5 que está acá. Ese sería mi resultado, prácticamente. Entonces, el día de hoy aprendimos a ver cómo se deriva a través de la regla de la cadena. Bueno, jóvenes, pues mi clase creo que ha terminado. ¿Perdón? Puede bajarlo un poco. Sí. Ahí está. Gracias. Bueno, pues prácticamente podemos decir que he resuelto la 8. Las demás están más sencillas, se pueden resolver sin problema. Bueno, pues ya son de ustedes.